La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rabo, de Arthur C. Clarke. Capítulo 11. Hombres, mujeres y monos. Tiempo atrás, Norton había llegado a la convicción de que a algunas mujeres no debería permitírseles viajar en las naves espaciales. La ingravidez tenía efectos sobre sus senos que resultaban demasiado perturbadores. Ya era bastante malo cuando permanecían inmóviles, pero cuando comenzaban a moverse y se establecían vibraciones afines, el resultado era más de lo que podía exigirse que soportara, sin consecuencias, un simple hombre con sangre en las venas. Él estaba seguro de que más de un accidente espacial serio lo había provocado la total distracción de los tripulantes después de que vieran pasar, a través de la cabina de control, una oficial suelta. En una ocasión le habló de esta teoría a la comandante médico Laura Ernst, sin confesarle quién le había inspirado aquellos pensamientos. En realidad tampoco hacía falta, ambos se conocían demasiado bien. En la Tierra, años antes, en un momento de soledad y abatimiento, habían hecho una vez el amor. ¿Pero acaso podía estar nunca completamente seguro de algo así? Pues las cosas habían cambiado mucho para ambos. Lo cierto era que cada vez que la bien formada cirujano se cimbraba dentro de la cabina del comandante, él experimentaba un eco fugaz de la antigua pasión. Ella sabía que eso ocurría, y los dos se sentían contentos. Bill, empezó a decir Laura Ernst, he examinado a nuestros expedicionarios, y este es mi veredicto. Carl y Joe están en excelentes condiciones físicas y psíquicas. Todas las indicaciones son normales, teniendo en cuenta el trabajo realizado. Pero Will muestra signos de agotamiento y pérdida de peso. No te aburriré con los detalles. No creo que haya cumplido del todo con el programa de ejercicios recomendados, y él no es el único. En estos últimos tiempos algunos han estado trampeando. Varios miembros de la tripulación no se han sometido a la acción centrífuga desde hace mucho tiempo. Si esto continúa así, rodarán cabezas. Por favor, haz correr la voz. Está bien, doctora, pero hay una justificación. Los hombres han estado trabajando duro. Sí, es cierto, con los cerebros y los dedos, pero no con sus cuerpos.
no han hecho un verdadero trabajo respecto a los metrokilogramos. Y con eso es con lo que tendremos que habérnoslas, si vamos a explorar Rama. Bueno, pero ¿podemos hacerlo? Sí, mientras procedamos con cautela. Carl y yo hemos elaborado un plan bastante prudente, basado en el supuesto de que podamos prescindir de toda forma de respiración artificial debajo del segundo nivel. Desde luego eso constituye un increíble golpe de suerte y cambia por completo el panorama logístico. Aún no he logrado acostumbrarme a la idea de un mundo con oxígeno. De modo que solo necesitaremos proveernos de alimentos, agua y termotrajes, y ya estaremos listos para la acción. El descenso será fácil. Parece que podremos deslizarnos la mayor parte del tiempo por esa baranda tan práctica. Norton asistió. Ya he puesto a Chips a trabajar en un trineo con freno de paracaídas, aunque no es cuestión de que se arriesgue la tripulación, así que podemos usarlo para transportar la carga y el equipo. Perfecto. Ese medio de transporte hará el viaje en 10 minutos. De otro modo tardaríamos 1 hora. El tiempo de ascenso resulta más difícil de calcular. Me gustaría concederle más de 6 horas, incluidos 2 periodos de descanso de 1 hora. Más adelante, a medida que vayamos adquiriendo experiencia y desarrollemos algunos músculos, podremos acortar ese lapso de forma considerable. ¿Qué hay de los factores psicológicos?, inquirió Norton. En un ambiente tan nuevo, son muy difíciles de determinar. La oscuridad puede llegar a convertirse en el mayor problema. Pondré proyectores en el cubo. Así, además de sus propias lámparas, todos los grupos que vayan por ahí serán seguidos por un haz de luz. Excelente. Eso supondrá una gran ayuda. Hay otro punto que conviene considerar, prosiguió Norton. ¿Seremos prudentes y enviaremos a un grupo solo hasta la mitad de la escalera y de regreso? ¿O ya en el primer intento haremos el viaje hasta el final? Laura movió la cabeza. Si dispusiéramos de mucho tiempo, yo soy partidaria de la prudencia. Pero el tiempo apremia y no veo peligro en seguir hasta el final. Y echar una mirada a nuestro alrededor cuando lleguemos allí. Gracias, Laura, eso es cuanto deseaba saber. Pondré enseguida a mi segundo a trabajar en los detalles. Y ordenaré que todos los hombres se sometan a la fuerza centrífuga, 20 minutos diarios a medio G. ¿Te parece bien? No, es .6G allá abajo, en Rama, y yo quiero un margen de seguridad. Hazlo 3/4 de punto. Caramba. Durante 10 minutos. Bueno, eso está mejor. 2 veces al día. Laura, eres dura y cruel. Pero hágase tu voluntad. Daré órdenes antes de la comida. Eso hará que unos cuantos pierdan el apetito. Era la primera vez que el comandante Norton veía a Carl Mercer ligeramente incómodo. Carl había pasado 20 minutos discutiendo los problemas logísticos con su habitual competencia, pero era evidente que algo le preocupaba. Su capitán, que creía saber de qué se trataba, aguardó con paciencia a que pusiera la cuestión sobre la mesa. Jefe, dijo Mercer por fin, ¿estás seguro de que debes encabezar esta expedición? Si algo va mal, yo soy mucho más prescindible, y soy quien más se ha internado en Rama hasta ahora, aunque no hayan sido más que 50 metros. Tienes razón, asintió Norton, pero ya es hora de que el comandante se ponga al frente de sus tropas, y ya hemos decidido que no hay mayores riesgos en este nuevo viaje que en el anterior. Al primer atisbo de dificultades, subiré por esa escalera lo bastante rápido como para clasificarme en la próxima Olimpiada Lunar. Norton pensó que Mercer pondría más objeciones, pero no lo hizo, aunque parecía seguir disgustado. Le dio lástima y añadió con suavidad: y apuesto a que en este caso Joe llegará arriba antes que yo. Aquel hombre corpulento se calmó y una lenta sonrisa apareció en su rostro.
De todas maneras, Bill, me gustaría que llevaras a alguien más. Yo quería a un hombre que hubiera estado antes allá abajo, pero no podemos ir tú y yo. En cuanto a Herr Doctor, profesor Sargento Myron, Laura dice que tiene 2 kilos de sobrepeso. Ni siquiera afeitarse esos bigotazos le ha servido para rebajar. ¿Y quién es el tercero del grupo? Aún no lo he decidido. Eso depende de Laura. Ella quiere ir. ¿Y quién no? Pero si su nombre figura en la cabeza de la lista de candidatos que ella elabore, empezaré a sospechar. Mientras Mercer reunía sus papeles y se alejaba de la cabina, Norton tuvo conciencia de una leve punzada de envidia. Casi el total de la tripulación, alrededor de un 85% según sus cálculos, había elaborado una especie de adaptación emocional a sus vidas en el espacio. Él sabía de naves cuyos capitanes habían hecho otro tanto, pero no era ese su caso. Aunque la disciplina en el Endeavour se basaba sobre todo en el mutuo respeto entre hombres y mujeres altamente entrenados e inteligentes, el comandante necesitaba algo más para afirmar su posición. Su responsabilidad era única y exigía cierto grado de aislamiento, aun de sus amigos más íntimos. Cualquier vínculo especial podía repercutir para mal en la moral de la tripulación, ya que no podrían pasar por alto el favoritismo. Por esta razón, los lazos de amistad o sentimentales entre personas separadas por más de 2 grados de rango eran firmemente desalentados. Pero aparte de eso, la única regla que gobernaba la conducta sexual a bordo era haced lo que queráis mientras no lo hagáis en el pasillo y asustéis a los monos. A bordo del Endeavour había 4 superchimpancés, aunque en rigor la denominación era incorrecta, porque la tripulación no humana de la nave espacial no provenía de esa especie de mono antropomorfo de la Tierra. En la gravedad cero, una cola prensil supone una gran ventaja, y todos los intentos para proveer de ella a los humanos habían concluido en vergonzosos fracasos. Después de resultados igualmente insatisfactorios con los grandes antropoides, la corporación superchimpancé había recurrido finalmente al reino de los monos. Blackie, Blondie, Goldie y Brownie tenían árboles genealógicos cuyas ramificaciones incluían a los monos más inteligentes del viejo y nuevo mundo, más genes sintéticos que jamás habían existido en la naturaleza. Su crianza y educación había costado probablemente tanto como la preparación de cualquier astronauta, y lo valía. Cada uno pesaba menos de 30 kilos, y consumía la mitad de alimentos y oxígeno de lo que necesita un ser humano, pero podía sustituir a 2,75 hombres en las tareas domésticas, cocina sencilla, traslado de herramientas y docenas de otros trabajos rutinarios. Esa cifra de 2,75 la aducía la corporación basándose en innumerables estudios de tiempo y movimiento. El guarismo, aunque sorprendente y con frecuencia discutido, parecía no obstante ser exacto, ya que los monos se mostraban contentos de trabajar 15 horas diarias y no se cansaban de hacer siempre las tareas más humildes y rutinarias. De ese modo dejaban libres a los seres humanos para dedicarse a sus tareas específicas, y en una nave del espacio eso era asunto de vital importancia. A diferencia de los monos, sus parientes más próximos, los chimpancés del Endeavour, eran dóciles, obedientes y nada curiosos. Como habían sido castrados, carecían de impulsos sexuales, lo cual acababa con muchos problemas de conducta. Vegetarianos, bien entrenados para hacer sus necesidades donde debían, eran limpios y jamás olían mal. Hubieran sido los animales domésticos ideales, a no ser por el hecho de que costaban tanto que muy pocas personas habrían podido costearlos.
No obstante las muchas ventajas, tener chimpancés a bordo suponía ciertos problemas. Necesitaban su habitáculo propio, inevitablemente conocido como la casa de los monos. Su pequeña cabina siempre estaba limpia y ordenada, se hallaba bien equipada con televisión, juegos y máquinas programadas con lecciones. Para evitar accidentes, les estaba absolutamente prohibido entrar en las áreas técnicas de la nave, cuyos accesos estaban pintados de rojo. Y los chimpancés habían sido condicionados para que les fuera psicológicamente imposible traspasar esas barreras visuales. También existía un problema de comunicación. Aunque tenían un cociente intelectual de 60 y podían entender algunos centenares de palabras del inglés, estaban incapacitados para hablar. Todo intento de proveerlos de cuerdas vocales había fracasado, y por lo tanto debían expresarse con un lenguaje de signos. Los signos básicos eran obvios y se aprendían con facilidad, de modo que todos a bordo entendían los mensajes rutinarios. Pero el único hombre capaz de conversar con los chimpancés de forma fluida era su cuidador, el sargento Raby McAndrews. Siempre se bromeaba con el hecho de que el sargento Raby McAndrews parecía un chimpancé, lo que en ese caso apenas constituía un insulto, pues con su corto pelaje color miel y sus movimientos graciosos, los del Endeavour eran animales muy hermosos. También eran cariñosos, y todos a bordo tenían su favorito. El de Norton era la bien denominada Goldie. Pero la cálida relación que podía establecerse tan fácilmente con los animales daba lugar a otro problema, que a menudo utilizaban como poderoso argumento los que se oponían al empleo de chimpancés en el espacio. Puesto que solo servían para tareas de rutina, principalmente domésticas, eran un lastre en caso de emergencia, situación en la que además podían convertirse en un peligro para sí mismos y sus compañeros humanos. En particular, enseñarles a utilizar trajes espaciales había sido imposible. Los conceptos manejados estaban más allá de su capacidad de entendimiento. A nadie le gustaba hablar de eso, pero todos sabían qué debía hacerse si se abría una brecha en el vehículo espacial o si llegaba la orden de abandonarlo. Había sucedido solo una vez. En ese único caso, el cuidador de los chimpancés cumplió sus instrucciones con excesivo celo. Lo encontraron muerto con sus animales, por efecto del mismo veneno. A partir de entonces, la aplicación de la eutanasia quedó confiada al primer oficial médico de a bordo, quien se suponía que estaría emocionalmente menos implicado. Norton se alegraba de que esa responsabilidad, por lo menos, no recayera sobre el capitán de la nave. Había conocido hombres a quienes habría dado muerte con muchos menos escrúpulos que a Goldie. Capítulo 12. La escalera de los dioses. En la clara y fría atmósfera de Rama, el haz de luz de los proyectores era completamente invisible. 3 kilómetros más abajo del cubo central, el óvalo de luz de 100 metros de ancho caía a través de una sección de aquella colosal escalera. Un oasis brillante en la oscuridad del ambiente se deslizaba con lentitud hacia la planicie curva, todavía 5 kilómetros más abajo, en cuyo centro se movía un trío de figuras semejantes a insectos, que proyectaban largas sombras debajo de ellos. El descenso había sido, de acuerdo con lo previsto, completamente normal. Se detuvieron brevemente en la primera plataforma, y Norton anduvo unos cientos de metros a lo largo de su superficie estrecha y curvada, antes de comenzar a deslizarse en busca del segundo nivel. Una vez allí, el grupo pudo prescindir del aparato de oxígeno,
y disfrutó del insólito lujo de respirar sin auxilio mecánico. Ahora podían explorar con comodidad, libres del mayor peligro que afronta un hombre en el espacio, y liberados asimismo de todas las preocupaciones respecto a los posibles daños en el traje espacial y la reserva de oxígeno. Cuando alcanzaron el 5º nivel y solo quedaba una sección más por recorrer, la gravedad había alcanzado casi la mitad de su valor terrestre. La rotación centrífuga de Rama ejercía por fin todo su poder real, y el pequeño grupo de exploración se rendía a la implacable fuerza que rige todos los planetas y que puede suponer un precio demasiado alto ante el menor desliz. El descenso seguía resultando fácil, pero la idea de tener que subir esos miles de escalones para regresar comenzaba a pesar sobre sus mentes. Hacía rato ya que la escalera no presentaba su vertiginoso declive, y sus escalones presentaban una inclinación cada vez menos pronunciada, con franca tendencia hacia la horizontalidad. El grado de inclinación era sólo de 1 a 5, cuando al principio había sido de 5 a 1. Caminar con normalidad resultaba ahora física y psicológicamente aceptable. Sólo la menor gravedad les recordaba que no estaban descendiendo por alguna escalera inconcebiblemente larga de la Tierra. En una ocasión, Norton había visitado las ruinas de un templo azteca, y las sensaciones experimentadas entonces volvían a él ahora, amplificadas 100 veces. Le invadía aquí la misma impresión de temor reverente y misterio, y de tristeza por un pasado desvanecido para siempre. No obstante, la magnitud del lugar era mayor, tanto en tiempo como en espacio, de modo que la mente no podía hacerle justicia, y al cabo de un momento dejaba de reaccionar. Norton se preguntó si tarde o temprano aceptaría incluso a Rama como algo natural. Pero había otro aspecto en el que no podía establecerse la similitud con las ruinas terrestres. Rama era miles de veces más antiguo que cualquier estructura que hubiese subsistido sobre la Tierra, incluyendo la Gran Pirámide de Egipto. Sin embargo, todo en Rama parecía nuevo. No había señal alguna de desgaste o uso y deterioro. Norton había reflexionado mucho acerca de ello y había llegado a un esbozo de hipótesis. Todo lo examinado hasta entonces parecía formar parte de un sistema de emergencia, rara vez utilizado. No podía imaginarse a los habitantes de Rama, a menos que fueran unos fanáticos de la perfección física de un tipo no desconocido en la Tierra, recorriendo arriba y abajo aquella increíble escalera, o las otras e idénticas escaleras que completaban la invisible Y allá lejos, sobre su cabeza. Tal vez solo se habían usado durante la construcción de Rama, y no sirvieron a ningún propósito desde aquel lejano día. Esta teoría bastaba por el momento, aunque no lo convencía, pues fallaba en algún punto. Durante el último kilómetro no se deslizaron, sino que descendieron los escalones de 2 en 2, con largos y pausados pasos. De esa forma, pensó Norton, ejercitarían los músculos que pronto deberían usar. Y así llegaron al final de la escalera, casi sin darse cuenta. De repente ya no hubo escalones, solo una planicie llana de un gris parduzco, apenas visible al débil resplandor de los reflectores en el cubo, y que se perdía en la oscuridad unos centenares de metros más allá. Norton siguió con la mirada el resplandor hacia su origen, allá arriba, en el eje, a más de 8 kilómetros de distancia. Sabía que Mercer estaría observando a través del telescopio, de modo que agitó una mano en un gesto afectuoso. «Aquí el capitán», informó por radio. «Todos estamos bien, ningún problema. Proseguimos de acuerdo con el plan». «Bien», respondió Mercer.
Los estaremos observando. Aquí hubo un breve silencio. Luego se oyó otra voz. Aquí en Endeavour. Realmente, jefe, eso no es suficiente. Usted sabe mejor que nadie que los servicios de noticias han estado aullando durante toda la semana. No espero un poema inmortal, pero ¿no puede intentar extenderse algo más? Lo intentaré, respondió Norton y sonrió para sí. Pero recuerde, aún no hay nada para ver. Esto es como estar en un inmenso escenario oscuro, con un solo reflector en el centro. Los primeros cientos de escalones se elevan de ese centro hasta perderse en la oscuridad, arriba. Lo que podemos apreciar de la planicie aparece a nuestra vista perfectamente liso. La curvatura es demasiado poco pronunciada para resultar visible sobre esta área tan limitada. Y eso es todo. ¿Quisiera añadir algún comentario personal? Bueno, pues todavía hace mucho frío, con temperatura bajo cero, y nos alegramos de contar con nuestros trajes térmicos. Y reina un gran silencio, por supuesto. Hay una quietud como no he conocido en la Tierra o en el espacio, donde siempre se oye algún rumor. Aquí todos los sonidos son absorbidos. El espacio a nuestro alrededor es tan enorme que no hay ecos. La experiencia resulta impresionante, aunque espero que pronto nos acostumbremos. Gracias, jefe. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? ¿Joe? ¿Boris? Joe Calvert, jamás falto de palabras, se alegró de aportar su opinión. No puedo dejar de pensar que nunca antes habíamos podido caminar por otro mundo sirviéndonos solo de nuestros propios medios, respirando su atmósfera natural, aunque supongo que natural no es exactamente el término aplicable en un lugar como este. Con todo, Rama debe parecerse al mundo de quienes lo construyeron. También nuestros vehículos espaciales son tierras en miniatura. Dos ejemplos son una cantidad demasiado pequeña, desde luego, pero me pregunto, ¿no indican que todas las formas de vida inteligente consumen oxígeno? Lo que hemos visto de su trabajo sugiere que los habitantes de Rama eran humanoides, aunque tal vez un 50% más altos que nosotros. ¿Estás de acuerdo, Boris? ¿Joe le está tirando de la lengua a Boris?, se preguntaba Norton. A ver cómo va a reaccionar Boris. El teniente Boris Rodrigo era una especie de enigma para sus camaradas. El tranquilo y solemne oficial de comunicaciones gozaba de la simpatía del resto de la tripulación, pero nunca se implicaba del todo en sus actividades, y se mantenía algo apartado, como si marchara al compás de una música distinta. Y así era de hecho, pues Rodrigo era un miembro devoto de la Quinta Iglesia de Cristo Cosmonauta. Norton jamás pudo averiguar qué había ocurrido con las 4 primeras, y tampoco sabía nada de los rituales y ceremonias propias de esa confesión. Pero el dogma principal de su fe era muy conocido. Sus miembros creían que Jesucristo era un visitante del espacio, y sobre esta creencia habían elaborado una nueva teología. Quizá no era extraño que un porcentaje inusitadamente alto de seguidores de esa iglesia trabajara en el espacio, en una u otra especialidad. Eran invariablemente eficientes, concienzudos y dignos de confianza. En todas partes se les respetaba e incluso se les quería, en especial porque jamás hacían proselitismo. Y sin embargo había algo extraño en ellos. Norton no lograba entender cómo hombres de un avanzado nivel de educación científica y técnica podían creer en algunos de los preceptos que los cristianos del cosmos enunciaban como hechos incontrovertibles. Mientras esperaban la respuesta de Boris a la intencionada pregunta de Joe, el comandante fue consciente de repente de sus propias motivaciones ocultas para haber elegido a Rodrigo para formar parte de la expedición. Lo había seleccionado porque era físicamente apto, técnicamente idóneo y absolutamente fiable. Pero también se preguntaba si en el fondo no había escogido al teniente inspirado por una malsana curiosidad.
¿Cómo reaccionaría un hombre con semejantes creencias religiosas frente a la realidad aterradora de Rama? ¿Qué ocurriría si tropezaba con algo que lo confundiera en sus creencias, o acaso que las confirmara? Pero Rodrigo, siempre tan prudente, se negó a morder el anzuelo. Es cierto que consumían oxígeno, respondió, y podrían haber sido humanoides, pero esperemos a ver qué ocurre. Con un poco de suerte descubriremos cómo eran. Tal vez haya cuadros, estatuas, quizá hasta cuerpos encerrados en esas ciudades. Sí, son ciudades. Y la próxima queda solo a 8 kilómetros de distancia, dijo Calvert en tono esperanzado. Sí, pensó Norton, pero también serán 8 kilómetros más cuando haya que regresar. Y luego están esas abrumadoras escaleras que habrá que subir. ¿Correremos el riesgo? Una rápida visita a la ciudad que habían bautizado París se contaba en primer lugar entre sus posibles planes, y ahora había llegado el momento de tomar una decisión. Tenían agua y alimentos suficientes para una permanencia de 24 horas. Quedarían siempre a la vista del equipo de apoyo situado en el cubo, y cualquier clase de accidente parecía prácticamente imposible en aquella metálica planicie lisa y de suave curvatura. El único peligro posible era el agotamiento físico, y cuando llegaran a París, lo que resultaba factible, podrían hacer algo más que tomar algunas fotografías y tal vez reunir algunos pequeños artefactos antes de emprender el regreso. Pero aun tan escaso botín valdría la pena. Quedaba muy poco tiempo mientras Rama se lanzaba en dirección al sol, en un perihelio demasiado peligroso para que el Endeavour pudiera ir detrás. De cualquier manera, la decisión no dependía por completo de él. En la nave espacial, la doctora Ernst estaría estudiando los resultados de los sensores biotelemétricos conectados a su cuerpo. Si ella ponía los pulgares hacia abajo, no habría nada que hacer. Laura, ¿qué opinas? Descansad 30 minutos y tomad una cápsula de energía de 500 calorías. Luego podéis seguir. Gracias, doctora, intervino Calvert. Ahora ya puedo morir feliz. Siempre quise ver París. Montmartre, allá vamos.